Les invitamos a conocer a un personaje más de Judeociencia, como siempre, de la mano y la sabiduría del profesor Encinas Moral. Hola, Ángel Luis. Buenas tardes, Raquel, queridos oyentes. Aquí estamos en una entrega más de Judiociencia. Hoy voy a tener el placer de hablarles de Karl Landsteiner, un científico judío austriaco conocido por su investigación del sistema de grupos sanguíneos, el descubrimiento del RH, el descubrimiento del poliovirus, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930, Premio Cameron de Terapéutica de la Universidad de Edimburgo, Premio Lasker de Becker de Investigación Clínica póstumamente, y con una carrera meteórica en los campos de medicina, virología, en la Universidad de Viena y también en el Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Él nació el 14 de junio de 1868 en Baden, en Austria-Hungría, es decir, una ciudad que estaba cerca de Viena, como su nombre indica, y su padre fue un renombrado periodista vienés que fue editor en jefe del periódico Die Presse, la prensa, que falleció cuando Karl tenía solamente 6 años, con lo cual, pues, ello, aparte de afectarle, pues le llevó a una relación importante y muy estrecha con su madre. Él terminó la escuela secundaria con el examen de madurez en Viena y se puso a estudiar medicina en la Universidad de la capital del Imperio Austrohúngaro, escribiendo su tesis doctoral en 1891. Previamente a ello, cuando todavía era estudiante, pues publicó un ensayo muy interesante sobre la influencia de las dietas en la composición de la sangre. Desde 1891 al 93, que en su primer trabajo postdoctoral, pues se dedicó a estudiar química también en Würzburg con Hermann Emil Fischer, en Múnich con Eugen van Bergbach y en Zürich con Arthur Rudolf Hans, y tuvo publicaciones importantes en ese periodo en colaboración también con sus profesores. Volvió a Viena y se convirtió en asistente nada más y nada menos que del celebérrimo Max von Grüber en el Instituto de Higiene. Sus estudios se fueron centrando en el mecanismo de la inmunidad y la naturaleza de los anticuerpos, algo súper actual en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. De noviembre de 1897 a 1908 fue asistente en el Instituto Patológico Anatómico de la Universidad de Viena bajo la dirección de Anton Pexelbaum, y allí publicó 75 artículos sobre serología, bacteriología, virología y anatomía patológica, realizando además unas 3.600 autopsias en esos 10 años. Pexelbaum fue también el tutor de Landsteiner para obtener el título de lo que en los países de Europa Central y del Este se denomina
doctor de Estado, algo superior al doctorado nuestro. Y desde 1908 al 20, Landsteiner fue médico jefe en el hospital de Guillermina en Viena, y en 1911 entró como profesor de anatomía patológica en la Universidad de Viena. Descubrió en cooperación con Edwin Poppa el carácter infeccioso de la poliomielitis y aisló su virus, y el reconocimiento a este gran descubrimiento resultó la base de la vacuna contra la polio que haría otro de nuestros médicos judíos ya tocados en judeociencia. En este sentido, también Karl Landsteiner descubrió en 1900 que la sangre de dos personas bajo contacto se aglutina, y que en 1901 descubrió que este efecto se debía al contacto de la sangre con el suelo sanguíneo, con lo cual pues fue el primero en lograr identificar los tres grupos sanguíneos A, P y O, que finalmente acabó siendo el C de la sangre humana. Landsteiner descubrió también que la transfusión de sangre entre personas con el mismo grupo no conducía a la destrucción de las células sanguíneas, mientras que esto sí se daba entre personas de diferentes grupos sanguíneos. En base a estos hallazgos, Robert Altenberg realizó la primera transfusión de sangre con éxito en el Hospital Mount Sinai de Nueva York en 1907, es decir, la ciencia judía ya a principios del siglo XX colaboraba como tal entre sí, tanto los especialistas como las instituciones judías. Hoy conocemos que las personas del grupo sanguíneo AB pueden aceptar sangre de otros grupos sanguíneos, y las personas con el grupo cero negativo donan a todos los demás grupos. Asimismo, los que tienen el grupo sanguíneo AB son receptores universales, mientras que los otros son donantes también universales. Esto, pues evidentemente tuvo una gran trascendencia muy importante, sobre todo evidentemente en los conflictos que tuvieron lugar a principios del siglo XX, como por ejemplo la Guerra Primera de Marruecos, las guerras balcánicas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente con posterioridad durante la Guerra Civil Española, en la cual el doctor canadiense Norman Bethune, que estaba en las brigadas internacionales, pues experimentó por primera vez el aparato de transfusión automática. Todo esto tuvo una gran influencia también en la práctica quirúrgica a lo largo de todos estos conflictos y en las primeras 4 décadas del siglo XX, especialmente, evidentemente, a partir ya de 1939 con la Segunda Guerra Mundial, donde se acabó de perfeccionar todo este sistema de transfusión de sangre y también de la práctica de la cirugía, sobre todo las amputaciones y las curas, por lo cual en 1930 Landsteiner recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en reconocimiento a estos logros. Evidentemente su trabajo pionero pues condujo a ser reconocido como el padre de la medicina transfusional. Tras la Primera Guerra Mundial, Viena y la República de Austria se encontraban en un estado
terrorífico a nivel económico para la investigación, por eso decidió marcharse a los Países Bajos y tuvo que ejercer de fiscal en un pequeño hospital católico en Sant Joan de Déu, lo que es hoy Veistenda, en La Haya, y para mejorar también su posición económica, pues trabajó en un pequeño hospital con una fábrica que producía tuberculina, la antigua Tuberculinum prestino. También publicó varios artículos, 5 de ellos publicados en holandés por la Real Academia de Ciencias. Sin embargo, pues como la situación también empezaba a flojear, en el periodo de entreguerras previamente a la gran crisis del 29, pues Landsteiner se marchó desde Ámsterdam y La Haya a Nueva York, invitado por Simon Flexner, que estaba familiarizado con el trabajo de Landsteiner y quien le colocó en el Instituto Rockefeller. Él llegó allí con su familia en la primavera del 23 y en los años 20 pues trabajó en problemas de inmunidad y de alergia. En el 27 descubrió los grupos sanguíneos M, N y P y perfeccionó todo el trabajo que había hecho 20 años antes. Después, poco tiempo, pues Landsteiner y su colaborador Philip Levine publicaron una obra muy importante y también fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Norteamericana en 1932 y recibió el premio Cameron de Terapéutica de la Universidad de Hamburgo en el 37. En 1941 fue elegido miembro extranjero de la Royal Society y en el 46 póstumamente se le entregó a su viuda el premio de investigación médica clínica Lasker de Baker. Él personalmente se convirtió al judaísmo. Al cristianismo. Al catolicismo romano en 1916 se casó con Leopoldine Geneblasto, una ortodoxa griega que se convirtió a la fe católica de su marido. En 1937 el propio Landsteiner emprendió incluso una acción legal infructuosa contra un editor estadounidense que le había incluido en el libro Who is Who in American Jewry, afirmando que sería perjudicial para mí enfatizar públicamente la religión de mis antepasados. Es decir, lo científico se mezcla siempre con lo personal y en estos momentos, pues evidentemente es importante el hecho de poder transmitir la biografía y todo el acervo científico transmitido por Karl Landsteiner a nuestra posteridad. Y pensar, Ángel Luis, en cuántas vidas se han salvado gracias a los trabajos, al estudio, a la investigación de este personaje. Claro, evidentemente estamos hablando de gente que nos podríamos denominar sin ningún empacho los Leonardo da Vinci de la medicina y de la investigación. Es decir, gente que han sido jalones en la historia de la investigación médica y de la medicina judías y mundiales, claro. ¿Tú qué RH eres? Yo soy A positivo. Yo soy A negativo. Qué curioso. Seguro que nuestros oyentes están ahora pensando en sus propios RH y en de sus familiares y amigos. Bueno, nos ha encantado conocer a esta figura fundamental en la historia de la medicina, no solo judía, como decías, mundial, y te esperamos en el próximo programa. Pues será un placer volver a estar con nuestros queridos oyentes y contigo una vez más.